Acá estamos en nuestra segunda sesión de CrossFit con un invitado de lujo, con Pepe Lanuse, que no solo es un instructor buenísimo de Wim Hof, sino que es el padrino de un gran amigo mío, es el padre de la hija de un amigo de mi papá y también, que no se lo conté si va a entrar ahora, es el marido de la prima de un amigo mío, Bien. de Ezequiel Alguet. Ah, sí, Sí. perfecto. Así que dicho de otra manera, estamos destinados a encontrarnos y esperemos aprender mucho de él. ¿Estás listo para arrancar? Perfecto, acá estamos. Perfecto. Entonces, primera pregunta. Pepe es uno de los pocos instructores de método Wim Hof del país. Se fue a capacitar a Polonia junto con Juancho, su socio, y él nos va a contar un poco su historia, cómo arrancó en esta locura del frío, qué beneficios le trajo a él en su vida personal y cómo la aplica hoy en día. Así que, si querés, podemos arrancar contándonos de sus inicios. Sí, perfecto. Justo lo que decís, acá en Argentina somos 10 instructores certificados del método, 10, 11. En el mundo hay 1400, o sea que falta un montón por crecer. Y el otro día justo me contactó un chico que está estudiando y que se va a ir a certificar en Polonia ahora en octubre, así que seremos 12, 13. Pero todavía, si bien hacemos mucho ruido, todavía nos encantaría que seamos un montón más. Entonces, esa es la idea. Genial. Y un poco siguiendo esta línea que estás contando, para alguien que no sabe nada de Wim Hof, ¿cómo explicarías el método? El método es, nosotros siempre hablamos así bien resumido y bien poderoso, es un método que consiste en tres pilares fundamentales, que son una respiración consciente, una exposición voluntaria al frío y una mindset, es un foco mental. Una respiración consciente, si bien los tres están entremezclados entre sí, también pueden ser utilizados por separado. Es una respiración consciente donde vamos a manipular nuestro sistema autoinmune, vamos a calmar nuestra mente y nos vamos a oxigenar. Una exposición voluntaria al frío, que es un antiinflamatorio natural, y además vamos a segregar muchas de lo que nosotros llamamos las hormonas de la felicidad, serotonina, dopamina, adrenalina. Y después el compromiso mental, que es ese foco que nos hace dar un poquito más, nos hace quebrar nuestra voluntad de incomodarnos para llegar a un momento de satisfacción y también enseñarle a nuestro cuerpo a calmar la mente para situaciones de estrés. Entonces, para resumir, el método Wim Hof es una respiración potente, una exposición voluntaria al frío y un control mental para tener una vida más fuerte, más saludable y más felices. Excelente. Yo creo que ahí la teoría está excelentemente explicada. Ahora quiero que me cuentes un poco más quizás la parte práctica de por qué arrancaste esto, cómo arrancaste y qué beneficios trajo en tu vida. Si me sumo ahí, construyendo con el lago, ¿vos encontraste el método o el método te encontró a vos? ¿Cómo funciona esa? Sinceramente el método me encontró a mí en esta situación. Yo toda mi vida jugué al fútbol un montón eh, y en paralelo a eso el fútbol se sabe que trae muchas lesiones a veces y yo le escapaba a los médicos. Es algo que a mí no me divierte, mi manera de ser era de soportar el dolor, aguantarlo unas semanas y que baje. Y así fui como me fui rompiendo. Primero los meniscos internos, después los externos. Y después siempre recuerdo un partido de fútbol en la Atalaya donde choqué rodilla con rodilla y ahí sí sentí que me había roto todo. Con miedo fui al médico y me descubrieron que tenía una osteocondritis en la rótula, que es como una carie. Eh, es una lesión muy incómoda, se te llena de líquido la rodilla, es incómodo estar con la rodilla estirada, es incómodo estar con la rodilla flexionada, ver tele, estar en el cine, todos movimientos donde la rodilla se queda quieta, empieza a arder. Yo en ese momento tenía dos hijos, subir mis hijos por las escaleras alzados era una tarea imposible y poco a poco me recomendaron hacerme una cirugía. Me hice la primera cirugía, ya tenía la cirugía de los meniscos, pero sobre la osteocondritis. Después de la primera cirugía tuve una recuperación, me dijeron que ya estaba listo para salir a jugar de vuelta. Salí y en el primer partido sentí que se me rompió todo de vuelta. Fui al médico, un especialista en rodillas,
y me dijo de vuelta que tenía un desplazamiento de rótula, que de vuelta había aparecido esta carie, esta osteocondritis, y me tenía que operar de vuelta. Accedí a eso, tuve la recuperación un poquito más larga y después tuve de vuelta al mismo proceso. Un par de partidos y sentí de vuelta todo el líquido en la rodilla, incomodidad. Fue en el momento donde decidí dejar el deporte o probar deportes más tranquilos. Empecé a jugar al golf, pero la verdad que a los 10 hoyos de estar caminando ya me dolía, me incomodaba, ya la cabeza se me perdía, entonces también lo abandoné. Siempre digo, los talleres, ahí es donde me compré un bajo, empecé a ser músico. Me agarró la pandemia nos tenía encerrados, yo sin poder moverme, además encerrado, engordé un montón, no llegué a los 100 kilos, pero estábamos ahí cerca. Y ahí es donde aparece mi suegro, un actor fundamental en lo que es mi vida con Wim, que yo siempre lo describo a él como una persona que está buscando mantener su felicidad y su actividad. A pesar de que le pasen los años, él pueda mantenerse activo. Y está siempre buscando cómo hacer biohacking, buscando cosas nuevas. Me acuerdo que me llamó y me dijo, che, conseguí un señor que nos mete en el hielo y nos salva a todos, me dice. Él también tenía muchos problemas en la rodilla. Y ahí es donde me invitó, por decirle invitó, porque casi que me obligó a ir a un taller del método. Él había contratado a un instructor certificado, Diego Perazzi. Yo tuve mucha suerte porque lo conocí al método a través de Diego Perazzi, que es el número 1 en Argentina, el que trajo el método a Argentina, el primer instructor en Latinoamérica. Y además es muy didáctico, tiene una forma de enseñar el método muy, muy buena. Y así es como fui a mi primer taller con él sin saber a dónde iba. Y abro otro paréntesis. En mis talleres descubrí que mucha gente viene de invitado sin saber a lo que se está sometiendo. Hace poquito tuvimos un taller donde una persona, cuando estábamos haciendo la presentación, dice, no puedo creer que me voy a meter en hielo, nadie me contó esto. O sea, me habían traído como invitado, pero bueno. Y así es como llegué yo, hicimos un ejercicio de respiración, que es el que damos en los talleres, y me pareció muy poderoso. Me vibró el cuerpo, sentí que algo me cambiaba. Y después vino toda la teoría, que me pareció muy interesante, y la parte del hielo al final, que yo siempre cuento, lo atravesé tratando de combatir el frío. Yo era una persona, no te voy a decir friolenta, pero como siempre digo, salía con quemadura de primer grado de una ducha, o sea, me gustaba el agua caliente. Y me tocó la parte del hielo, me metí, no te voy a decir que salí contento, me acuerdo de estar ahí, que alguien me pregunte cómo estás, y mal, le digo, pero sentí que algo estaba cambiando. De ese taller yo me fui con información, estábamos saliendo de la pandemia, entonces no teníamos mucha actividad para hacer y decidí darle una chance de 30 días de cómo haciendo la respiración diaria, el ejercicio de respiración y acompañando la exposición al frío con duchas frías. Nada de hielo, nada de eso. Dentro del primer mes empecé a notar que me bajaba el líquido de la rodilla y empecé a sentir más movilidad. Y ahí es donde me motivé a continuar con el método y a anotarme en otro taller privado de Diego, no, un taller público pero más avanzado, era un nivel 2, y encontraba que esto me había cambiado hasta mi forma de pensar, mi voluntad, mis ganas de hacer cosas, ni hablar de que sentía más movilidad y empecé a jugar al fútbol de vuelta, de a poco, y me sentía muy bien. Hago un fast forward, como digo, adelanto, y hoy en día, o al año de haber empezado con el método, yo ya estaba jugando al fútbol, al pádel, al tenis, había recuperado mi vida. Yo siempre lo vi como un beneficio físico al método. O sea, yo decía, me devolvió el deporte, que era algo que era fundamental para mí, y lo había perdido. Y la gente que me rodeaba, que me rodea todavía, me hizo darme cuenta que el mayor beneficio fue en mi cabeza, no fue en lo físico. Eh, yo podía lidiar con el estrés mucho mejor, había perdido mucho mi ansiedad, se notaba mucho en cómo comía, en cómo dormía, me notaba mucho más calmo, mucho más activo a la hora de jugar con mis hijos, a la hora de tratar de ir a hacer un programa, de rodearme con la gente.
también consecuentemente cuando arranqué con el método, mis resultados laborales crecieron. Yo trabajo en venta, entonces es muy medible, o sea, a mí me ponen un presupuesto que tengo que cumplir, que yo no llegaba, y a raíz de esto mi jefe me dice, encontraste un foco, encontraste una meta, llegás a los presupuestos, gané premios. eh, entonces como que mi vida mejoró a través de esto, y no solo lo deportivo, sino todo lo demás. Y ahí pensándolo, descubrí que el método no te hace apartarte de tu vida, sino que potencia todo lo que te gusta hacer. Todo lo que a mí me gusta hacer, salir a trabajar, estar con mis hijos, jugar al fútbol o estar con amigos, ir a un programa a la noche, estar acá con ustedes, todo lo hago con más energía, más feliz, con más voluntad y, y es impagable eso. Entonces, ahí fue cuando encontré el sentido del método, cuando vi el poder que tenía y empecé a sentirme como si fuese un egoísta de no poder compartirlo. Y de pensar eso tanto en mi casa fue cuando dije, yo tengo que enseñar esto, me tengo que capacitar y enseñarlo. Y ahí es donde decidí hacer toda la carrera del instructorado, que me llevó un año, que lo coroné en Polonia, rindiendo todos los exámenes físicos, prácticos y teóricos. Y acá estamos ya hace un año dando nuestros talleres. Bueno, Sí. bueno. Hablo mucho día. No, 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 al yo- contrario. ahí Fue te lo corte. digo también. Olvídate, yo de hecho voy tipo construyendo sobre lo que decís, tipo repreguntas tan buenas. Sí.